Muy buenas noches a todas y todos los que hasta ahora nos acompañan en este séptimo foro Emergencia Cultural. Hoy vamos a estar hablando y reflexionando acerca del sector cultura dentro del Plan Distrital de Desarrollo. Le quiero dar la bienvenida a la concejala Ati Kiwa, quien es la coordinadora de la bancada por la cultura y ha venido liderando estos diversos foros, escuchando a la ciudadanía y también dialogando con la administración distrital. Bienvenida, concejala. Gracias, Linda, por propiciar este espacio también de encuentro con la ciudadanía. La bancada de la cultura es una bancada que está integrada por 24 concejales de diferentes partidos y la hemos creado con el fin de defender el derecho a la cultura. Creemos que es un derecho fundamental y más en este tiempo. Nos encontramos en este momento conociendo el plan de desarrollo distrital que nos presenta el gobierno y nos preparamos también para escuchar las visiones que tienen también los ciudadanos. El día de hoy tenemos un invitado muy especial, a David García, director de la Filarmónica, a la concejala Lucía Bastidas, a la consejera cultural Lorena Pinzón. Y queremos iniciar el día de hoy preguntándole a David cuáles son los retos de la Filarmónica en este plan de desarrollo distrital. Bueno, en primer lugar, un gran saludo a Tiquigua, concejal que se ha dedicado a defender los temas de la cultura y también los temas medioambientales en Bogotá, y también a Lucía Bastidas, concejal que desde hace varios años ha estado muy pendiente, muy atenta de los temas de la cultura en Bogotá, desde varias administraciones y también otros temas. Así quiero saludar también a Lorena Pinzón y bueno, agradecer la invitación a este espacio para la Filarmónica, y no voy a hacer una intervención larga, simplemente quiero introducir para que dialoguemos sobre el tema. Para la Filarmónica es indudablemente el plan de desarrollo representa un enorme reto, y esta situación que estamos viviendo ahora ha sido precisamente un reto enorme para toda la ciudad y para la cultura mucho, y para los músicos, como comentábamos ayer, antes de la iniciación de esta transmisión con Lucía Bastidas y Ati Kiwa, para la música, que están acostumbrados los músicos a tocar juntos y a tocar con público, pues ha sido un reto, pero hemos logrado hacer muchas cosas de manera virtual que me gustaría, por supuesto, comentarles. En general, el reto quizás mayor en este momento es mantener la oferta cultural para la ciudad. Eso lo hemos logrado con la Filarmónica y les puedo contar más adelante lo que hemos hecho y cómo ha funcionado. Y por el otro lado, también ya de cara a los 4 años que se vienen, pues indudablemente hay que continuar con una serie de tareas que desde hace varias administraciones viene construyendo afortunadamente la ciudad. Hablamos, por ejemplo, de los centros de formación musical en las localidades de Bogotá, también de la formación artística en los colegios públicos, y por supuesto llegar con la oferta de la Filarmónica Musical con su orquesta principal y sus orquestas juveniles e infantiles a toda la ciudad. Dejaría por ahí para iniciar el diálogo y también escuchar a los demás, a las demás, que estoy aquí en el día. Claro que sí. Siempre la música es un paisaje sonoro importante. Creo que la concejala Lucía Yo no tiene escucho a problemas. ti. No estás Yo no escuchando. escucho a ti. Bueno, si nos colaboras, Linda, para mirar qué puede Ya estar estoy mirando sucediendo. porque no te escuchan. Estoy revisando porque a veces tenemos problemas de conexión. Miremos si ahí ya la escuchan. Hola. Sí. Bueno. Entonces, concejala, estábamos hablando de la movilidad y la cultura, que me parece un tema
hoy estamos en el tema de movilidad, pero qué bonito, y contaba también nuestro director de la Filarmónica, que vivió en Vietnam, cómo se crea también Viena. un ecosistema cultural alrededor del tema de la movilidad. Viena. ¿Me escuchan? Sí, Bueno, primero buenas noches a todos. Creo que fue Viena, ¿no? Que dijo el director. sí. No, Vietnam. Ah, qué pena, qué No. pena. Un saludo a los consejeros también que se encuentran, a todos que se encuentran. Bueno, la cultura es el eje de todo. A veces nos queremos como fragmentar por sectores en la ciudad y creo que eso nos hace daño. La cultura está en todo, desde que vamos al cine, los niños que están en el colegio, los que están en la filarmónica. Yo estoy muy contenta de que se pueda seguir con la formación de los niños en los colegios públicos. De verdad, ver el proceso que hicieron los niños de cero, de no saber nada de un instrumento, a verlos en las presentaciones, cómo les sube la autoestima, el que los aplaudan, el sentirse que están siendo centro de atracción por el tema de la cultura, creo que es muy importante. Creo que infraestructura tenemos de sobra, que a veces la subutilizamos, como los colegios públicos que están cerrados los fines de semana, los salones comunales, los salones de la propiedad horizontal deben ser epicentro de cultura, tanto en arte, teatro, música, que puedan ver cine, que puedan expresarse libremente. Creo que esa infraestructura vale la pena y ojalá, director, el tema de los niños en los colegios siga siendo prioritario. Creo que tenemos, bueno, esa magnífica obra de la Cinemateca Distrital, de los centros Felicidad, los parques, todos esos escenarios que le dan felicidad a la gente. Los que trabajan en el sector cultura tienen una maravillosa ventaja y es que todo es bonito, todo es agradable, cualquier cosa que hagan le sirve a la gente. Y como le decía al principio, yo estoy con la idea de que podamos vincular el tema de cultura a la movilidad en la ciudad. El que haya un artista con un violín en una esquina te cambia inmediatamente. Ojalá pudiéramos hacer, si lo vemos por la séptima, en el septimazo de los bogotanos, que todos, cuando ven cualquier artista callejero en la carrera séptima, se paran, tiene público y la gente ríe. Y yo creo que nos hace falta en este escenario hacer reír a la gente y darle esa cultura que tanto bien le hace. Así es, y también la música en la protesta, cómo cambia la protesta, se vuelve un escenario de encuentro, fue una experiencia muy bonita también que vi en Bogotá, realmente el arte nos invita a crear. Entonces, un saludo muy especial a Lorena y siempre bienvenido todos los gestores, los trabajadores del arte y de la cultura a este espacio para escucharlo. Lo hemos creado y bueno, quisiéramos escucharte cómo ves el sector de la cultura en el Plan Distrital de Desarrollo. ¿Me escuchas, Lorena? Bueno, creo que a Lorena se le fue un poco la señal, pero mientras tanto saludamos a las personas que nos están acompañando esta noche, a la mesa de artistas plásticos de Engativá, también a Jorge Vargas, quien pues está muy atento para poder participar con las preguntas, y a José Vargas, quien representa la comunidad muisca de Suba y también está atento, justamente hace una apreciación importante sobre las prácticas de nuestros pueblos indígenas. Saludamos también a Luis Castellano Sánchez y a todas las personas que hasta ahora nos dejan sus mensajes y los invitamos, por supuesto, a que sigan participando con las preguntas que tienen el día de hoy. Hasta ahora también se conecta nuestro consejero distrital de la localidad de Kennedy, pero mientras, digamos, ellos se reconectan, ya que tuvieron problemas de conexión, quisiera pues un poco abordar la temática
del Plan Distrital de Desarrollo y la casa de la orquesta, la sede de la Orquesta Filarmónica. Quisiera preguntarle a David, ¿cómo está este punto dentro del plan? Justamente hubo una iniciativa en redes sociales para solicitar esa sede que necesita tanto la Orquesta Filarmónica, entonces quisiera que nos contara sobre este tema. Bueno, ese tema es un tema muy importante, los equipamientos culturales en Bogotá, como ha dicho Bogotá cuenta con muchos equipamientos que datan desde hace pues, mucho tiempo en Bogotá. Tenemos los más grandes en el caso de la música clásica son el Auditorio León de Grave, que en este momento están en remodelación por 2 años o quizás 3 años. Está el Teatro Mayor Julio Mario Santo Domingo y tenemos también el Jorge Eliezer Gaitán, la Jorge Tadeo Lozano tiene un auditorio pequeño, el Mario Lacerna de la Universidad de los Andes, y está el Teatro Colón, que dentro de poco será abierto porque ya está en capacidad de utilizarse, pero en esta situación no lo está. Sin embargo, Bogotá se viene planteando desde hace mucho tiempo la necesidad de que exista en Bogotá un auditorio para la Filarmónica de Bogotá, y con esto me gustaría aclarar que no se trata solo de un auditorio para la Orquesta Filarmónica, sino que también debe ser un auditorio que acoja los procesos de formación musical que deben, como ha dicho la concejal Lucía Bastidas, deben no solamente continuar, sino incrementarse. Nosotros estamos haciendo el intento en este momento de que, aparte de los niños que atendemos en los colegios públicos, que en este momento ascienden a 23.000, lo cual es un avance enorme porque este programa lo iniciamos en abril. Yo recuerdo el 21 de abril de 2013 inició el programa de Jornada Única en Bogotá. Lo lanzamos en el caso de la Filarmónica en el Jorge Eliezer Gaitán con 2.300 niños. Y al finalizar, la administración de Bogotá Humana tenía alrededor de 16.000 niños, y la administración de Bogotá Mejor para Todos lo incrementó, continuó con el programa, y hoy en día son 23.000 niños son los que nosotros tenemos. Y nosotros queremos incrementar ese número, pero queremos irnos también, estamos en diálogos para eso con la Secretaría de Educación, a atender más niños, digamos, de la primera infancia, y que logremos garantizar desde, digamos, la cadena evolutiva de formación musical de los más pequeños, como sucede en muchos países del mundo, que los niños tengan desde la edad más temprana acceso a la formación musical. Por ejemplo, en lugares como Austria, como Alemania, como Rusia, esos países los niños empiezan a estudiar música desde el año y medio. Y después de eso, que pasen dentro de los colegios a los planes de formación musical que estamos haciendo con la Filarmónica, en donde cada niño recibe 4 horas de música, y después de eso ya pasen a la formación universitaria. Eso lo tenemos que garantizar nosotros. En este momento no lo estamos haciendo, pero yo sí tengo la voluntad total, esté o no esté en el plan de desarrollo, semejante situación. Y volviendo a la pregunta que hacía Linda, efectivamente tenemos que tener una sede filarmónica para la ciudad que cumpla 2 funciones. Por un lado, que acoja a las orquestas grandes y a los planes de formación musical, y por el otro lado, que sea un lugar a donde puedan acceder todos y que sea un hito arquitectónico. Recordemos que hace unos años, por ejemplo, Bilbao era una ciudad desconocida, y cuando se construyó el Museo Guggenheim se convirtió en una ciudad emblemática. Caso similar le ocurrió a Sydney, en Australia, cuando construyeron la Casa de la Ópera, efectivamente en todas las fotos como una atracción turística,
vemos siempre la Casa de la Ópera de Sydney. Entonces, en eso estamos trabajando, estamos discutiendo en el marco del plan de desarrollo cómo queda inserta la construcción de la sede de la Filarmónica de Bogotá. Pero también me quisiera regresar a hacer un comentario y finalizo a los centros de felicidad que mencionó la concejal Lucía Bastida. Nosotros tenemos que aprovechar todos esos lugares para programar, para hacer mucha actividad cultural. Tenemos que pensar muy bien porque, digamos, según recuerdo, quedaron alrededor de 7 u 8 centros de la felicidad dispersos en diferentes partes de la ciudad. Ahí nosotros también tenemos que hacer presencia con las agrupaciones que sean adecuadas, tanto de la Filarmónica como las que logre programar IDARTES, etcétera. Bueno, todo lo que podamos hacer por la primera infancia realmente es vital. En los primeros 1000 días de vida se nos termina de formar el cerebro, en los primeros 5 años. Así que el arte yo creo que es un derecho humano, tener la posibilidad realmente. Entonces, yo creo que desde el Consejo de Bogotá, Lucía, tenemos el gran reto de mirar cómo entre todos, desde la bancada, velamos porque tengan los presupuestos dignos estos programas. Yo creo que además en el marco de esta crisis civilizatoria necesitamos es más cultura. Entonces le damos la bienvenida a Roberto Vidal, consejero local de cultura de Kennedy. Bienvenido. Y Lorena, que no sé si ya tiene sonido para que nos cuente. Tenemos hoy problemas de sonido. Lorena. Otra vez creo que está sin sonido. Entonces, Roberto, si tú quieres compartirnos tus reflexiones, tu mirada sobre la cultura y el plan de desarrollo. Gracias a ti. Buenas noches. ¿Me escuchan? Sí, buenas noches, te escuchamos. Bueno, primero, todo un placer estar en este espacio. Es muy importante para nosotros los gestores populares y barriales poder estar en escenarios tan importantes como este que has abierto a ti a lo largo de toda la crisis humanitaria que ha desatado este virus en todo el globo terráqueo. Gran parte del trabajo que nosotros realizamos en calidad de gestores culturales y artistas, aquí considero que el reto siempre lo hemos tenido, pero ahora más que nunca sigue siendo un reto importantísimo, y es que se dé la importancia que merece la cultura en el desarrollo de una sociedad. Históricamente, por políticas asistencialistas paternalistas, por modelos económicos impositivos que no han contado con una democracia participativa real que se construya con la ciudadanía, hemos hecho de la cultura simplemente un producto, una moda, una extensión por un rato. Y ese inmediatismo de entender el arte y la cultura meramente como una industria y como un producto ha llegado a tal punto que hoy mismo los seres humanos y los ciudadanos ni siquiera nos estemos encontrando con nosotros mismos, cuando desde allí es que parte realmente el proceso intrínseco de hacer arte. El artista, más allá de una academia y un certificado, es un ente transformador de pensamientos, de conductas, de hábitos. Es una resistencia simbólica profunda de lo que alrededor de su existencia, su relación con el agua, su relación con la tierra, su relación con otros seres humanos, el equilibrio que tiene cuando comparte con el otro. Eso es una manifestación artística, que lo encontramos en la literatura, en la música, en el teatro, en las artes plásticas. En cada una de esas metáforas, en donde sustentamos reflexiones con lo que estamos conformes e inconformes. Y ese es precisamente el gran reto que estamos teniendo en este momento, porque a raíz de esta crisis podemos darnos cuenta en este instante cómo la cultura y el arte está siendo un eje fundamental para mantener el equilibrio mental, psicológico y espiritual de las personas que en este momento se están encontrando no solo en la cárcel de su propio hogar, sino en la cárcel espiritual de sus propios seres, porque se están replanteando a sí mismos su propia existencia, en torno a qué vivo, en torno a qué es lo que estoy haciendo, ¿será que lo que hago realmente tiene significado? ¿Será realmente que mi propia existencia está siendo parte de otro que le hago todos los días? Pero yo, ¿sí?
la relación humanista con el otro nos está encontrando en un choque profundo en este instante, y nosotros a través del arte, la cultura y como el maestro estaba manifestando desde lo que hace la maravillosa Orquesta Filarmónica de Bogotá, nos está invitando justamente a encontrarnos a nosotros mismos. Cuando yo logro encontrarme conmigo mismo, posiblemente voy a encontrar el verdadero significado de lo que es correlacionar con el otro. Pero para poderme encontrar conmigo mismo necesito encontrarme en el arte. El arte mismo que existe en los espejos de agua y humedad, por ejemplo. Cuando puedo respirar la naturaleza, cuando me puedo leer en un poema, cuando me puedo leer en una canción, en una sonata de la Filarmónica de Bogotá. Allí es donde está el reto de nosotros en este momento, y pues nosotros desde la localidad, desde el trabajo popular, organizativo, comunitario que llevamos en los barrios todos los días, desde una frase simbólica, desde una pancarta por una ventana, desde salir con una guitarra, desde sacar con una batucada, desde leer, ¿sí? Está haciendo en ese momento ustedes, los grandes representantes en estos escenarios políticos y estas instancias distritales, nos dan el significado tan profundo que está teniendo para un abuelo, que nosotros le cantemos, que nosotros le leamos un poema, que nosotros le conversemos por una vía telefónica y tengamos una narración con una copla. Entonces, cosas tan sencillas se habían olvidado a lo largo de nuestros sistemas mecánicos robóticos que llevamos por una sociedad que nos tiene operativamente programados. Ahora es cuando tenemos que aprovechar la gran oportunidad como gestores, como desarrolladores de cambio, como artistas, para hacer que el arte entonces sea, desde lo que arranqué con mi exposición, el escenario principal para desarrollar y reacomodar este modelo que nos tiene patas arriba. Roberto, puedes mirar tu micrófono. Todos hicimos un gran, estamos ahí, creo que has dicho cosas muy valiosas del rol del arte para el ser, para nuestra relación con la tierra. Quiero agradecerte esas palabras. Yo creo que nos vamos encontrando. Cultura y naturaleza casi que es una misma unidad. Y yo creo que en un paradigma del mercado, el desahucio que ha tenido la gente que muchas veces se dedica al arte y la cultura, dejando siempre de último, creo que ahora tenemos que lograr, ¿no?, hacer un esfuerzo entre todos para colocarlo en el epicentro. Vi que se conectó Nelson Tutaquimba, un gran músico quichua, amigo también de la localidad de Engativá, y decirle al director de la Filarmónica, yo sueño que algún día nuestros instrumentos musicales puedan cantarle a la tierra juntos, de que podamos realmente nosotros avanzar también en un proyecto de sociedad intercultural que tiene que ver con la transformación de las relaciones simbólicas también entre un país que tiene tanta diversidad como el nuestro. Y creo que ese es el principio de la paz. La vamos a hacer desde el arte, con belleza, con toda la creatividad que implica soñar un mundo juntos, en medio de la diversidad, dándole la dignidad a todas las culturas, a todos nuestros músicos, porque finalmente es una vocación natural también. Un abrazo en esta noche. Creo que todos tenemos nuestra banda sonora, nuestras melodías que nos conectan a la tierra. Le doy la palabra a Lorena Pinzón. ¿Te puedes conectar? Seikukuy también, buenas noches. Representante de los estudiantes indígenas en Bogotá, muy importante también, el aula viva para la paz, son saberes, son lenguas, son... Bienvenido. Lorena, ¿cómo te encuentras? ¿Lograste arreglar el sonido? ¿Bien ahora? Sí. ¿Te fuiste? Lorena, no te escuchamos. No te estamos escuchando.
No te estamos escuchando. Mucho mejor, ya organicé un poco. Uy, qué bien, Roberto. Ahora sí te Ah, escuchamos. Si nos sí, quieres que teníamos resumir mientras una... Lorena resuelve su tema del sonido. Resuelve su Hola, tema del sonido. ¿me escuchan? Sí, sí. Listo, qué pena con ustedes, es que está un poco lento conexión, entonces ha estado complicado un poco. Bueno, quiero contarles frente a los retos que tiene el sistema, o bueno, el proceso del Consejo con respecto al tema. Eh, Tenemos muchísimos retos en esencia. La cultura gira en torno a las transformaciones y a los conceptos principales de ciudadanía. Tenemos, pues es que la ciudadanía es la que se beneficia en nuestros procesos culturales. No, lo que busca es la democratización, el acceso, y segundo, la cultura ciudadana va más allá. Efectivamente presenta el plan de desarrollo un enfoque de asimilación como normativa, pero creo que va muchísimo más allá y la cultura en esencia desde todos los aspectos, o sea, sujetos que nacen en este país o que pues hacen parte y comparten estos planos con nosotros, respiran nuestro aire, crecen bajo situaciones y circunstancias culturales que están permanentemente en transformación, que están medidas desde nuestras propias lógicas, independientemente de en donde hayamos nacido y las creencias incluso que cada uno tiene como ser humano ya naciente y sintiente en estos procesos. Los retos son muchos en muchísimos aspectos. En cuanto al plan de desarrollo, creo que hay temas que sí están, hay necesidades que están ahí visibles, pero en cuanto a la prioridad que nos debemos tomar en este momento en términos de la emergencia, creo que nos hace falta un poquito más, sumarle un poquito más. Al ser humano, ¿no? Al cultor, a quien trabaja y vive del lenguaje artístico como tal. Entonces creo que nos toca trabajarle un poco más, pero considero que hasta el momento vamos por un buen camino. Bueno, gracias Lorena por tus aportes y me gustaría que Roberto nos contara, ya que se mejoró el sonido, quedamos todos así expectantes, Roberto, si nos puedes contar ahora sí tus reflexiones para escucharte. El sonido. Listo, ahí, ya, volví. Ya estoy. Vale, ¿me escuchan mejor? ¿Ya? Sí, sí, ya ahora sí. Vale, gracias. Básicamente me refería a nuestro escenario cultural como una gran apuesta política, compañeros. ¿Y a qué me refiero con esto? No me refiero a que nuestro sector cultural necesariamente tenga que hacer parte de un movimiento o un partido político en específico, sino que me refiero a las profundas necesidades que están en profundas crisis por demás de políticas de Estado que ha hecho del sector cultura un producto. Y simplemente, si bien es necesario por modelo capital en el que estamos, si no somos un producto, no vendemos, no hay una oferta, no hay una demanda, y eso es lógico, y ya, y si no nos gusta este modelo, pues hagamos algunas profundas revoluciones para acabarlo. Pero no significa que por estar establecido sobre este modelo, nuestro sector únicamente se reduzca a ser una simple industria y ya. Lo cultural es simbólico, es un proceso de memorias y tradiciones, es algo que se recoge a lo largo de la historia y que va más allá de simplemente una industria. Al trabajo popular que hacemos y pues que vengo realizando en Techotiva, donde soy gestor territorial y movilizo toda la línea, todo el ejercicio que se hace con la
Medialuna Sur, desde Ciudad Bolívar, Tunjuelito, Bosa, Techotiva, y donde nuestros ancestros han dejado un legado cultural y patrimonial en la ciudad, hoy se vea desconocido y que esté en una profunda crisis en donde ni siquiera tengamos para comer. Entonces, aquí mi reflexión va a que tenemos una gran oportunidad de oro en este momento, en donde la crisis nos ha confrontado de una manera profunda y la ciudadanía se ha venido dando cuenta la importancia que tiene las prácticas culturales de una comunidad, las prácticas artísticas que permiten reflexionarnos como seres humanos, reencontrarnos a nosotros mismos para luego poder compartir con el otro y transformar en torno a esa realidad que puede ser inconforme o con la que posiblemente me siento feliz porque el entorno que me rodea de agua, de colores verdes, amarillos, azules, me inspira una pintura, me inspira una obra. Sí, en este momento vengo trabajando en un ejercicio literario y parte del motivo de la escritura en este momento tiene que ver con el reencuentro consigo mismo y cómo como seres humanos nos hemos venido embolatando y perdiendo alrededor de un globo que nos han impuesto y nos hemos convertido en robots, en donde no hemos simplemente encontrado nuestro propio yo y nuestro propio significado. Ese ejercicio de escritura se da a partir de la necesidad de empezar a mover un poco esa pirámide, en donde muy en la punta está la cultura y la base son otros intereses. Para que nuestra cultura realmente tenga la incidencia, necesitamos darle fuerte ahora, por ejemplo, a lo que son los encuentros ciudadanos. A partir de los encuentros ciudadanos y los planes de desarrollo, vamos a hablar de la cultura como un medio transformador de sociedad. El plan de desarrollo nos está proponiendo un nuevo pacto, un nuevo contrato social por la cultura y el medio ambiente. Pero ¿qué pacto vamos a hacer cuando ni siquiera el artista tiene un mínimo vital garantizado? Cuando no podemos dedicarnos a la composición, a la literatura, a las artes y a las bellas artes porque no tenemos ni con qué. Entonces esto implica primero también un proceso de resignificación. Cuando se resignifique la base cultural como el equipo motor transformador de la sociedad, ahí realmente nuestro significado va a cobrar valor. Y ahí es cuando vamos a entrar desde la participación y desde lo que me refería al principio, desde una incidencia política a transformar. Si no transformamos esas políticas de Estado, asistencialistas, paternalistas, que nos tengan reducidos a esperar a que algo nos llegue, no vamos a lograr de la cultura realmente un proceso transformador de realidad. Es en esencia el arte una crítica, una reflexión, una resistencia. Y si no volvemos a recuperar ese verdadero significado de ser artista, vamos a convertirnos como en la obra de Héctor Germán Oastel, que fue el que escribió el Internauta, un cómic, una novela gráfica maravillosa en 1950, que creó una de las obras cómic que nos confronta con la realidad. Ojo, era una novela de ficción, los invito a que la lean. Y esa obra escrita en 1950 es lo que hoy nos está pasando, porque ese ilustrador y ese escritor que fue ilustrado por Solano López habló de lo que nos podía pasar 50 años después si no hacíamos del arte y cultura el principal pilar del desarrollo de la sociedad. Hoy está pasando, no somos el pilar principal del desarrollo de una sociedad y para que lo sea posiblemente implicará generaciones, pero si no tomamos en este momento el poder incidente de la participación colectiva hacia los escenarios políticos y de participación para que nuestro escenario realmente tenga importancia, vamos a estar muy lejos de lograrlo. Entonces, pues mi reflexión está a eso, al empoderamiento, a la movilización, a la participación, a los vínculos entre todos para que podamos hacer realmente procesos de cambio social. Gracias a ti. Gracias, Roberto. Yo creo que la concejala Lucía Bastida comparte que nos tenemos que unir en torno al mínimo vital de los artistas, los trabajadores y trabajadoras del arte y la cultura. Ayer precisamente tuve la oportunidad de reunirme con la alcaldesa y contarle un poco lo que ha sido esta experiencia maravillosa de la bancada de la cultura, que ha sido una bancada de escucha de los artistas, donde hemos tenido el acompañamiento de todos los concejales, de todos los partidos, también de la administración, y queremos básicamente eso, ser oídos y también
seres dispuestos a darle al arte y la cultura el lugar que merece en nuestra sociedad. Y entonces me gustaría que la concejala Lucía Bastidas también al respecto pues pudiera hacernos su reflexión. Bueno, estamos en este momento mirando cuáles son las propuestas que desde el Consejo van a surgir para este plan distrital de desarrollo y realmente la bancada de la cultura. Este es el 7º foro, decir que hemos tomado atenta nota de todo lo que han dicho nuestros artistas y todos los concejales han estado muy atentos, muy prestos a acompañar, digamos, esas voces de defender el mínimo vital. Entonces, concejala, le dejo la palabra. Ya. Bueno, primero, buenas noches a todos. Sí, hemos estado desde el Consejo y lo hablábamos con el director de la Filarmónica que se encuentra presente, cómo este COVID nos cambió pues la lógica a todos. No nos lo esperábamos nadie, ni en Bogotá, ni en Chiriguaná, ni en la Sierra Nevada, ni en ningún lugar del mundo. Y nos ha cambiado pues la lógica de lo que veníamos haciendo y creo que es importante, nos ha traído reflexiones de volver a lo básico, a estar tranquilos, la naturaleza ha respirado, pero también ha sacado a flote la situación en la que se encuentran diferentes sectores, pero el sector de la cultura. Yo tuve la posibilidad de reunirme con músicos de la llamada zona de la playa, de la 55. Están literalmente como todos los artistas aguantando física hambre. Y ahí es lo que le hemos dicho a la Secretaría de Integración Social, a IDARTES, me comunico con IDARTES, cómo le proveemos alimento por ahora, porque tenemos varias franjas. Por ahora es, logremos cuidar la salud, que no nos contaminemos, pero eso implica dar alimento a tantas personas que no lo habíamos planteado. Entonces creo que es importante tenerlo en cuenta. Segundo, es importante mirar cómo ese arte popular, ¿sí? Para que no digamos solo el arte elitista, sino el arte popular, el arte indígena, el arte afro, la misma agrupación de músicos que se hacen en la playa, cómo podemos hacer productividad con estos músicos, cómo se puede interrelacionar en los espacios de infraestructura que tiene el distrito y no estar contratando unas empresas que se dedican únicamente y exclusivamente a eso. Democratizar la contratación del arte y la cultura en lo que se hace en los colegios, en lo que se hace en las escuelas, en lo que se va a hacer en los centros Felicidad, en lo que vamos a llevar a los barrios, como para que tengamos también unos ingresos y que podamos perfilar las ayudas productivas o los proyectos productivos también en función del arte y la cultura, sabiendo que hay de todo, ¿no? Y lo hablábamos al principio, arte, cultura, artistas plásticos, pero también el de la danza, pero también el del arte popular, pero también el del experto, pero también el que está desde su experticia. Entonces, ¿cómo garantizar el mínimo vital? Es un primer paso, pero luego, ¿cómo los insertamos en el aparato productivo? ¿Cómo ligado con el turismo, por ejemplo? ¿Cómo todas las plazas de nuestra ciudad, cuando podamos, puedan estar llenas de esos artistas y que puedan generar un ingreso a partir de ahí y fortalecer empresas? Creo que vale la pena que lo remiremos, adicional a lo que dice el director, y todos queremos, cada uno como que tira para su lado. Ojalá la sede de la Filarmónica, no es fácil, son muchos recursos, estamos con una ambición de un plan de 109 billones, pero hay incertidumbre en las finanzas, de dónde va. Entonces la gente dice que nadie pague el predial, pero el predial financia ciertos proyectos, que nadie pague el impuesto del carro, pero pagan algunos impuestos. Entonces estamos en un círculo vicioso que tenemos que, enfrentando el tema de la salud, cubriendo los mínimos vitales de los ciudadanos y generando productividad en la ciudad en todos los campos, en la movilidad, en la infraestructura, y miren que el arte está ligado en cada uno de ellos. Bueno, nuestro director pide la palabra, me parece muy bien. ¿No te escuchamos? Ya, ahora sí. Ahora sí. Yo quisiera referirme precisamente a lo que
al punto que acaba de tocar la concejal Lucía Bastidas, y es que efectivamente, digamos, ¿cuál es el panorama de Bogotá? Bogotá tiene 599 espacios culturales, de los cuales 256 son privados y 248 públicos, y 95 son mixtos. Allí se cuentan bibliotecas comunitarias, bibliotecas públicas, biblioestaciones, casas de la cultura, museos, teatros, etcétera. Pero hay una emergencia cultural, como bien se ha llamado este diálogo, hay una emergencia cultural grave en Bogotá, y Bogotá no es el peor caso en Colombia. Por el contrario, creo que Bogotá, en comparación al resto del país, está, digamos, tratando de mitigar el duro golpe para el sector de cultura. Esto significa que muchos de esos 599 espacios culturales en Bogotá están cerrados por la pandemia. Y esto produce, por supuesto, una realidad social y económica de gravísimas situaciones. Lo que está contando la concejal Lucía Bastidas de los músicos de la playa es efectivamente muy grave, que estén pasando física hambre, y efectivamente allí se encuentran muchos artistas adultos mayores, y en otros lugares de la ciudad donde veíamos muchos artistas en la calle, sus ingresos diarios se vieron directamente afectados, y afectados para la subsistencia diaria. Entonces, precisamente el sector de cultura, la Secretaría de Cultura ha recopilado una información a través de la cuenta satélite de cultura y economía creativa, y se calcula que ya hay una reducción mensual en los ingresos de toda esa, digamos, de toda esa cantidad de artistas que se calculan aproximadamente en 312.000 millones de pesos para las actividades culturales suspendidas debido a la pandemia. Entonces, esto es una situación que efectivamente llama a la ciudad, por supuesto al distrito, pero también al sector privado, a que piense de qué manera puede tratar de mitigar este golpe. Nosotros hemos tomado, en lo que a la Filarmónica se refiere, una serie de medidas que no solucionan de ninguna manera el problema, ni siquiera de manera significativa. En eso hay que ser muy honestos. Nosotros tenemos en la Filarmónica, que hasta el año 2013 fue una orquesta, y después de eso transformamos la Filarmónica, y la Filarmónica hoy en día son muchas orquestas juveniles, infantiles, coros, bandas de viento en las localidades, de tal manera que vinculados laboralmente tenemos en la Filarmónica 640 artistas de la música clásica, que es de lo que nosotros nos ocupamos. Eso es algo significativo e importante en el mundo de la música clásica. Conversamos hace alrededor de un mes y medio con la concejal Lucía Bastidas alrededor de la vinculación de los jóvenes en las orquestas juveniles, y nosotros hicimos en ese momento, logramos hacer por la ley, logramos hacer una adición que nos permitió que ellos estuvieran vinculados un mes y una semana más, de acuerdo al convenio que estaba. Ese convenio en este momento no está funcionando, y estamos de manera acelerada trabajando para que dentro de poco se reactive ese convenio. O sea que esos muchachos no van a quedar en el aire, sobre todo porque también lo que sí logramos, digamos, encontrar una solución es vincularlos a proyectos específicos que estamos haciendo con la Filarmónica de Bogotá. Por ejemplo, la semana pasada, el viernes, presentamos un proyecto que grabamos con Adriana Lucía y con las orquestas juveniles,
llamando la atención sobre el asesinato de los líderes sociales en Colombia. Pero ese es el caso de la Filarmónica. Sin embargo, es muy importante, y perdón que haga esta intervención un poco larga, pero es importante saber un poco qué medidas se han tomado en el sector de cultura. Yo le pedí para poder dialogar con ustedes algunas cifras a nuestros colegas del sector de cultura y, digamos, para conocer qué medidas también han tomado ellos. Es importante saber que desde el sector de cultura se ampliaron los plazos, por ejemplo, para los estímulos, los llamados estímulos, se ampliaron los plazos para que participaran y varios de nosotros enfocamos, por ejemplo, en el caso de la Filarmónica, varios de esos estímulos a la situación actual, por ejemplo, diciendo se beca la mejor interpretación de música de cámara a través de las redes sociales, la mejor clase de música a través de redes sociales y todo esto para atender precisamente a una población que en este momento es sumamente vulnerable. Pero yo soy honesto en esto, aún falta mucho. El músculo financiero de la ciudad es importante, pero también tiene una serie de compromisos que no se pueden desatender. Y claro, ya quisiera yo que el presupuesto de cultura fuera mayor, pero somos conscientes de la situación a la que se enfrenta nuestra ciudad y que precisamente no se ha llegado al pico, como lo han dicho los especialistas, de la pandemia, y se dice que el pico de la pandemia puede darse en junio. Entonces, imaginémonos precisamente que los recursos que tiene la ciudad, en buena parte, como le ha pasado a muchos países en el mundo, van a tener que ir a salud, a integración social, a la Secretaría de la Mujer, es decir, una serie de circunstancias que realmente hacen que se tengan que priorizar ciertas cosas. Con esto no quiero decir de ninguna manera que se va a dejar de desatender al sector de cultura, por el contrario, las discusiones que hay en el Consejo de Bogotá lo que tratan de mantener es un importante recurso para el sector de cultura que, repito, es insuficiente. Y lo que ha dicho Roberto, y con esto concluyo, es verdad. Digamos que ha sucedido en los últimos años, incluso en la pasada contienda presidencial en Colombia, mostró, digamos, que uno de los temas importantes era la cultura. Y el presidente de Colombia, Iván Duque, llegó a la presidencia hablando sobre la cultura, hablaba sobre la economía naranja, y yo creo que todas las diferencias, digamos, yo he escrito algunas cosas sobre esto, analizando un poco el tema, pero creo yo que sí, que hay algo importante en esto, y es que trajo a colación y puso en evidencia que el tema de la cultura en nuestro país era importante, y puso en evidencia algo que desde hace varios años era una realidad de apuño, y es que tanto en Colombia como en América Latina y en el mundo, digamos, en los últimos 30 años se ha hecho conciencia de que todas las actividades que circulan alrededor de lo que podríamos llamar la creatividad son cuantificables desde el punto de vista de la economía y la macroeconomía. En el caso específico de Colombia, la Cámara de Comercio dice que el sector de cultura y la creatividad, digamos en un término extenso, hay que explicarlo, o sea, eso comprende, por ejemplo, los medios de comunicación, comprende también la moda, es decir, todas las actividades que impliquen la creatividad humana están cuantificadas en Colombia en 1.7 del Producto Interno Bruto. El Banco Interamericano de Desarrollo dice que en Colombia esto representa el 3% del Producto Interno Bruto. Sin importar, digamos, una enorme diferencia, ya 1.7% de lo que produce el sector creativo en nuestro país es importante, y creo que aún nosotros como Estado, a nivel de nación, estamos en deuda con todo el sector de cultura,
porque no se corresponde la inversión en cultura a nivel nacional, que corresponde al 0,12% hasta el año pasado, con 1,7% del Producto Interno Bruto que hay. Y entonces la pregunta que queda, para no quedarnos en elevados, en abstracto, en ese tipo de cifras, es si eso es así y si el sector de cultura le ha aportado tanto a nivel del país, al país, ¿qué hacemos nosotros por los artistas? Yo sinceramente me estoy planteando eso desde la Filarmónica como una tarea muy importante, y tengan la seguridad de que nosotros en las cosas que podamos hacer vamos a estar vinculando a los artistas con los que trabaja, digamos, la Filarmónica, y lo hemos demostrado. Por ejemplo, hicimos, cuando comenzó la pandemia, empezamos a hacer grabaciones virtuales donde estaba la Filarmónica de Bogotá. Culminó esto con un concierto enorme que ya lleva casi 2.300.000 personas que han visitado el concierto de Juanes con la Filarmónica, pero además de eso las orquestas juveniles están haciendo conciertos virtuales también. Tenemos proyectos especiales que estamos haciendo, estamos vinculando artistas también, violonchelistas, algunos trombonistas, digamos, músicos individuales, para que en el programa que ha lanzado el sector de cultura, que se llama Asómate a la Ventana, vayamos a diferentes localidades, y quizás algunos de los que nos están siguiendo hayan visto un camioncito de IDARTES con músicos de la Filarmónica. Entonces alguien lee poesía a la gente que está en sus edificios y en sus casas, sin necesidad de que salgan, y algún músico toca. Ese tipo de actividades estamos haciendo, pero yo reconozco que eso es insuficiente aún, pues dada la magnitud y la gravedad de este problema. Bueno, el día de ayer también tuve la oportunidad de reunirme con Secretaría de Desarrollo Económico, ya que lo que ha manifestado el secretario de Cultura es que para los apoyos, como son el mínimo vital de alimentación, no son propiamente competencia del sector de la cultura, pues estamos mirando cómo la economía viva, vital de nuestros barrios, de nuestras localidades, tiene y contempla, por supuesto, los trabajadores y trabajadoras de la cultura. Entonces, por ejemplo, viene el mínimo digital, Internet. Muy preocupante que solo el 22% de nuestros ciudadanos tengan, por ejemplo, Internet fija. Me manifestaba un músico también indígena. En estos tiempos yo quisiera también tener un computador para tener acceso a poder compartir nuestra música por estas plataformas, y encontramos pues que realmente los programas que tenemos institucionales sería muy bueno que contemplaran una serie de medidas, uno, para que todos podamos tener acceso a navegar por el espacio virtual. Este tiene que ser un vital. Nuestra empresa de teléfonos de Bogotá, pues sigue siendo una empresa pública muy importante, y yo creo que ahí tenemos que hablar de los vitales, el mínimo vital orgánico, que no puede ser que pensemos solamente en la seguridad alimentaria, sino también en cómo cultivar la comida. Eso es cultura también. Y por supuesto, estos vitales funcionales, el Internet, el tener mínimamente pues un computador para poder compartir lo que se está creando, generar programas, y también los entornos, el hábitat, el poder hacer de los espacio público verde. Por ejemplo, cuando hablábamos del tema de espacio público, importante garantizar el espacio para el arte y la cultura también. Y todos estos temas, pues muy importante, te agradecemos, David, por reflexionar. Son muchos retos, realmente nosotros hemos tomado atenta nota en estos foros, estamos sistematizando con el apoyo del equipo técnico. Muchas gracias a Linda, que ha estado muy juiciosa haciendo pues las actas, levantando la memoria. Y quisiera pues también escuchar a Roberto, cuáles son los retos de
Gracias a ti. Uno de los principales retos, uno es algo de lo que acabas de mencionar, levantar la memoria de la localidad, del Techotiva. Somos una localidad con cuerpo de agua por todo el territorio. Nos vinculan tres nodos de río, el río Pucha, el río Bogotá y el río Tunjuelo. Y estos tres nodos, alrededor de estos nodos tenemos unas prácticas tradicionales, unos asentamientos de la comunidad Nasa. También tenemos la memoria tradicional y ancestral que dejaron nuestras comunidades muiscas a lo largo de más de 200 años. Tenemos dos humedales principales y otros humedales que no están reconocidos dentro de la CAR y dentro de la Secretaría de Ambiente, pero que nuestras organizaciones populares, barriales y de organización territorial las han organizado, las han limpiado, las han recuperado para visibilizar esa memoria de estos espejos de agua natural que tiene la localidad, el humedal El Burro, pero el humedal El Burrito, tenemos el humedal La Vaca Sur, La Vaca Norte, ¿no? Pero estos ejercicios de recuperación pues incluso implican unas luchas tanto simbólicas como participativas con las mismas instituciones para que le den esa legitimidad que tiene este suelo y que tiene estos escenarios. Entonces, para poder recuperar esos escenarios, para que no busquen políticas consumistas maquinarias que vienen a acabar con lo que nos queda de memoria y los tapen y los abonen para construir apartamentos y solo sedimentar edificios y construir y construir y construir selvas de cemento, nos ha implicado unas prácticas culturales profundas, de recuperar justamente desde la práctica cultural ancestral y popular, músicas comunitarias, los icuris, las tropas andinas, el ejercicio que hacemos de escuelas de pensamiento con nuestras organizaciones, apuntándole en principio a ir recuperando con la nueva generación esta memoria que entre otras cosas pues las nuevas generaciones tienen desconocidas, que ni siquiera en un aula escolar se hable de esa memoria. Entonces, uno de los grandes retos como gestores y como educadores populares es recuperar esta memoria asentada desde hace más de 200 años en nuestra localidad techotiva. Y a eso le hemos apostado, venimos construyendo unas sistematizaciones de memoria de todos los procesos que se han hecho allí, los correos culturales que nosotros hemos montado en el territorio, esas luchas en donde estos corredores puedan ser también cofinanciados a partir de los fondos de desarrollo local, y ahí han habido unas disputas históricas que, bueno, que sean otro escenario para hablar de esto, para dar detalles, pero... No, tranquilo, habla. Este es el escenario, el de la bancada de la cultura, porque este concepto de cultura es una cultura viva, o sea, que germina con la tierra. De hecho, tenemos un festival popular comunitario en una de las subpesetas de la localidad por el Novo Fucha, cordialmente invitados. Siempre hacemos una noble de este festival y es el Festival de Cultura Viva Comunitaria, el que hicimos este año que se desarrolló el 14 de marzo. Fue uno de los últimos festivales comunitarios que se hizo en la localidad porque a la siguiente semana se ofició el aislamiento obligatorio y justamente Agua Viva, Tierra Limpia, donde hacemos encuentros de mingas, de ollas comunitarias, del canelazo, de las agrupaciones, en un parque vecinal barrial abierto para que salga toda la comunidad y sea feliz en sus encuentros populares. Alrededor del homenaje del agua, y este festival pues fue la tercera versión que hicimos en este nodo de la localidad, que pues venía súper abandonado, tiradero de basuras, una cantidad de problemáticas ambientales allí, pero pues con grandes parches ambientales y culturales de la localidad, pues nos hemos reunido para hacer una gran juntanza, un gran movimiento de fuerza, y ahí hemos logrado gestar algunos ejercicios simbólicos culturales importantes. Esto con aras de ir recuperando esa memoria, que sea una memoria que se pueda mantener en el tiempo y lograr apuntarle a grandes apuestas como la sostenibilidad ambiental y el equilibrio de la convivencia del ser humano con el entorno que lo rodea. En esa práctica, pues, este es uno de los grandes retos que nosotros estamos teniendo. Pero un segundo reto importante es poder justamente hacer ese mandato por la cultura en el territorio, en donde nos podamos encontrar pioneros de los movimientos culturales locales, desde el 87, 90, que se han venido gestando
fuerzas importantes, donde carnavales populares se han hecho fuertes allí en la localidad. Tuvimos que Techotiva fue una de las localidades que forjaron movimientos culturales muy importantes en la localidad. Un festival como Rock al Parque, por ejemplo, nace en Kennedy, con el Rock al Kennedy en el año 94, 95. Agrupaciones musicales tan repartidas en nuestra ciudad como las 1280 Almas, una agrupación de rock punk, nace en Kennedy. Todo el ejercicio de nuestro movimiento SUA, Techotiva, todos los ejercicios de los movimientos de Fontibón, Bosa, caían ahí a la localidad estos ejercicios. Y ese proceso de memoria se ha perdido. Ahora, gracias a estos movimientos que hemos dado luchas y forjado, pues se ha logrado definir presupuestos locales en donde se han mantenido algunos de estos festivales, pero otros se han perdido y se han invisibilizado. Algo tan crítico como decir que no pasamos del mismo presupuesto en los últimos 15 años, es decir, Techotiva no pasa para el sector cultura en su plan de desarrollo de 1.000 millones, de 1.100 millones de pesos anuales, cuando tenemos otros programas y otros procesos que tienen hasta 5.000, 10.000 millones de pesos. ¿Por qué la cultura no tiene esa inversión? ¿Por qué no tiene esa importancia? Porque se reduce simplemente la cultura a un paquete de eventos, párese en la tarima, haga su muestra artística de 15 minutos, bájese usted y siguiente, pare de contar. Pero no hay un proceso hilador, conductor que fortalezca, que lleva de cara a procesos de desarrollo. Por eso, pues mi presencia en este escenario, dentro de las preguntas que me han hecho, vuelvo al origen de mi intervención, y es que esto es un ejercicio de incidencia política. Y ese es el segundo reto que tenemos como movimiento cultural, por lo menos en Techotiva, y es organizar la bancada por la cultura local. Este ejercicio que tú has promovido a nivel distrital, cómo se operativiza en lo local y cómo encontramos puntos de partida en común que todos podamos encontrarnos, desde las viejas guardias hasta las nuevas eras, y parchar en un solo movimiento y hacer una sola fuerza transformadora de políticas, y que sea la cultura, por medio de la práctica de la cultura ciudadana, realmente sostener los humedales que nos los han querido tumbar, por ejemplo. Sin cultura eso no va a pasar. Entonces necesitamos hacer unas apuestas de incidencia política, en donde si no estamos organizados como bancada cultural, difícilmente se va a poder. Por eso el ejercicio de los encuentros ciudadanos es en este momento primordial, indispensable, para que podamos lograr objetivos tan profundos. Por eso, pues, como delegado de la cultura por el Consejo de Planeación Local de Kennedy, a eso le he apostado. Contarles que estamos convocando a la segunda asamblea de La Cultura es el Cambio. Ya les dimos la primera el 23 de febrero y ahora vamos por la segunda. Viene virtual esta asamblea, nos vamos por áreas artísticas desde el 22 de marzo. Todos los días hasta el 30 nos vamos a encontrar con un área artística diferente en la localidad, y nos vamos a encontrar a consolidar iniciativas tan importantes como consagrar la Casa de la Cultura de Techotiva. Techotiva no tiene Casa de la Cultura. Y algunos han disputado como, bueno, no, pero para que una casa de la cultura, eso se va a volver es una fábrica, eso se vuelve un almacén de exposición y ya. Pero es el acto simbólico de tener nuestro escenario de creación colectiva y de producción artística, como lo decía el maestro de la Sinfónica, de la Filarmónica. ¿Cómo podemos hacer procesos creativos si ni siquiera contamos con una infraestructura propia para poder crear? Donde nos toca encontrar ejercicios es en los parques y en la calle, y cualquier expresión artística y cultural que queramos llevar al territorio nos va a caer la policía de las autoridades, porque lo ven como una problemática. Y ahora, en el marco de esta crisis, peor, sin tener un estudio de grabación local. Entonces, ejercicios tan fundamentales como la Casa de la Cultura, hasta procesos de fortalecimiento y profesionalización de los artistas, algo tan fundamental como un diplomado, algo tan fundamental como una acreditación. Esos procesos no están existiendo, por lo menos en nuestra localidad, y esos son grandes retos que estamos teniendo, posiblemente compartidos con varios de la Media Luna Sur, como Ciudad Bolívar, pero pues allá hay una buena infraestructura local en términos de casas de la cultura. Incluso han desarrollado proyectos para dinamización de las casas de la cultura en Ciudad Bolívar, pero Techotiva no. Entonces nos hemos viniendo hermanando, agremiando, encontrando en unas fuerzas que esperamos que para este ejercicio de asamblea se puedan consolidar y nos vayamos como un gran movimiento para intervenir y para aportar de manera incidente en el plan de desarrollo, y que queden esas propuestas en los conceptos de gastos y en esas líneas de inversión
porque apenas son 3 líneas. Si ustedes miran el plan por cultura, estamos hablando de tres líneas de inversión no más, que es triste ver que en cultura lo consideren en esas básicas 3 líneas, pero a eso le tenemos que apostar porque eso fue lo que salió del diagnóstico de planeación distrital, y pare de contar, esos son los diagnósticos, y sobre esos diagnósticos toca camellar. En esa medida, pues, ahí a esas 3 líneas le estamos apostando para ir con estas ideas colectivas y masificar un proceso de cultura que no sea cultura como producto y un paquete de eventos, sino cultura como desarrollo. Y para eso, pues, nos toca unirnos. Esperemos que eso se pueda dar. Gracias, Ati. Bueno, gracias, Roberto. Ya vamos a ir cerrando este espacio tan bonito. Yo creo que lo importante es, concejala Lucía y director David, que la gente se sienta escuchada. Yo creo que ese es el principio, y luego que esa escucha sea una escucha activa y mirar cómo hacemos nosotros la labor que nos corresponde, concejala Lucía, desde el consejo, que creo que hasta el 18, pues realmente estamos en todo este tema, las modificaciones. Yo en las propuestas que he hecho he incluido con el apoyo pues de la comisión técnica. Yo creo que es importante que ustedes desde su bancada también vele por estos temas. Vamos a socializar por el interno. Le dejo la palabra para que vayamos también cerrando el foro del día de hoy. Bueno, primero gracias a todos por sacar este tiempo que nos ha impuesto la virtualidad. Nada cambia el contacto físico, la mirada, el abrazo, pero por ahora estamos en esta virtualidad y gracias a ti por generar este espacio. Estamos mirando todas las propuestas, apenas estamos en presentación del plan de desarrollo. Queda tiempo para hacer las proposiciones pertinentes, siempre y cuando pues sean comentadas con la administración. Creo que hay una crítica en el chat, estaba mirando, sobre el tema de los estímulos que no llegan a esos sectores del arte indígena, del arte afro. Entonces bien vale la pena que haya como acciones afirmativas en el marco de ese banco de estímulos. Creo que valdría la pena, Ati, que propongamos eso a IDARTES y que lo propongamos en cultura para que puedan tener acceso, y porque la cultura es diversa. Si ustedes solo la miran que son los de la música clásica o solo los de este sector, pues no nos da esa diversidad que es la cultura, evidentemente. Entonces lo vamos a proponer, vamos a estar pendiente de todas las propuestas que han hecho en los diferentes escenarios en esta bancada del arte. A todos gracias, al maestro David García también gracias por el tiempo y por escuchar siempre, aunque somos contradictores en muchos temas, siempre está diligente para escucharme, y de eso se trata, de que construyamos sobre la base de las diferencias, porque la paz real también es eso, construir en la diferencia y estar atentos a que dialoguemos. El objetivo de todos ahorita, para ustedes, para nosotros, nuestras familias y nuestros amigos, es salir vivos de este episodio, y entonces hay que cuidarse y seguir trabajando desde la casa. Un abrazo para todos. Gracias. Gracias, concejala. Y entonces estamos todos muy atentos, de verdad, a las propuestas que nos están haciendo desde lo local, desde lo sectorial. Lorena, unas reflexiones, unas conclusiones del foro del día de hoy. Bueno, considero varias cosas que son vitales e importantes para el manejo de lo que nosotros venimos trabajando. Me parece interesante la lectura que hace Roberto frente a su ejercicio desde lo local, y creo que pues también es oportuno pues un poco como contextualizar las dinámicas desde cada localidad. En mi localidad en particular nosotros también tenemos unos tejidos de memoria y por medio de unos recorridos patrimoniales, aunque no tenemos un acervo pues ecosistémico muy grande, en medida que no contamos con humedales, pues tenemos recorridos patrimoniales enfocados, por ejemplo, en la parte ancestral. Tenemos rutas obreras, en donde nosotros retejemos toda la historia de lo que ha sucedido y enseñamos
básicamente y de manera pedagógica y metodológicamente qué es Rafael Uribe Uribe, en qué estamos, cuál ha sido nuestra historia, teniendo en cuenta también los términos de la violencia, que ha sido como impactante, sobre todo en nuestro territorio, y cómo confluimos con localidades hermanas como Usme, como San Cristóbal, como Antonio Nariño, entre otras localidades que pues están ahí. Tunjuelito también es una localidad hermana, y nosotros hemos crecido y hemos tejido esa historia a partir de estos recorridos patrimoniales. Desgraciadamente, la administración o los fondos de desarrollo local no nos han permitido desarrollar proyectos que nos ayuden a visibilizar estos procesos tan interesantes que desarrollamos. Son recorridos turísticos, son recorridos patrimoniales que nosotros tenemos, en donde nosotros tenemos el conocimiento y los conceptos vitales de qué se ha movido en las localidades desde un principio, y también pues los visibilizamos con actividades culturales y de visibilización artística. Tenemos grupos de danza, en territorio, que pues nos permiten fortalecer esto de manera importante. Eso por un lado. Hay algo que yo he querido como tratar de comentar en torno a los mínimos vitales. Eso ya nos toca irnos como para otra parte. Estos mínimos vitales a mí me parecen un poco fuertes, como tejido cultural, como artista que soy, como representante y líder. Creo que me merezco un digno vital. Sí, este digno vital, y mi comunidad y la comunidad estaríamos hablando ya de dignos vitales. Los mínimos, pues precisamente es para quedarnos con los mínimos. Entonces creo que nos toca es perseguir inicialmente, en medio de este proceso de emergencia, el digno vital para nuestros artistas, gestores, cultores, trabajadores del arte y todos quienes están en los temas de cultura, de arte, desde cualquier lenguaje. Creo que nosotros en este momento somos brigadistas de la cultura, y tenemos que ir siempre de la mano de la parte de la salud. Debemos generar un alivio emocional, y somos un alivio emocional y psicológico para las personas que están en nuestro sistema, en nuestro alrededor y en nuestro entorno artístico y cultural. Independientemente del lenguaje artístico, ¿no? Aquí hablo de música, de teatro, de danza, de literatura, y también hablo de los gestores, hablo de las personas de patrimonio, de las mesas que todo el tiempo confluyen y construyen. Somos parte de nuestra salud, de la salud de las personas que de cierta forma ven el arte como algo lejano, que ven la cultura como algo que no les toca directamente, pero creo que en este momento somos estos brigadistas que merecemos estar paliando esta pandemia. Por otro lado, hablaríamos de un censo directamente desde el distrito. Nosotros como espacio de participación, como sistema, estamos desarrollando un pequeño censo con las pocas herramientas que tenemos, pero pues tenemos dificultades de acceso para temas de cobertura y demás, y creo que la entidad responsable de hacer estos censos debe ser el sistema distrital de emergencias, porque somos una población en este momento en vulnerabilidad. Estamos en vulnerabilidad de indefensión por cualquier cosa, y la Secretaría de Cultura creo que también debe trabajar de la mano con el sistema de participación. Y debemos estar igual, perdón ser incisiva, pero creo que debemos estar en el sistema distrital de emergencias. Tenemos que hacer parte porque estamos desprotegidos de cualquier acción que intenten hacer a nivel distrital y nacional. Pues ya casi para finalizar, creo que la Secretaría de Desarrollo Económico debería destinar una parte importante para temas de cultura. Nosotros somos una transformación de la visión de Bogotá. Nosotros tenemos que estar, nosotros nos repensamos y nos ubicamos todo el tiempo en cómo construimos y cómo nos pensamos en un nuevo modelo de ciudad a partir de lo que estamos viviendo actualmente. Entonces, creo que nosotros debemos tener de pronto una cabida
un pequeño, por lo menos un digno vital del sistema de desarrollo económico. Esta Secretaría de Desarrollo Económico nos debería prestar un poquito más de atención. También en temas de proyectos públicos, es importante que la cultura sea como vital y transversal, ¿sí? Esta parte como de Misión Bogotá es algo que debemos tener en cuenta permanentemente. Nosotros somos parte de este tejido en Bogotá. Debemos buscar la transformación de esta nueva visión de Bogotá. Creo que haciendo como una cohesión de artistas y cultores que quepan dentro de este tejido es importantísimo. Nosotros generamos acciones para la convivencia y tenemos la posibilidad de crear permanentemente obras con saldos pedagógicos. Pero pues nosotros necesitamos buscar el robustecimiento en recursos porque desafortunadamente, según el anterior plan de desarrollo, ¿sí? Este plan de desarrollo estaba, el plan de desarrollo anterior tenía un poco más de recurso que respaldaba la parte cultural. En este borrador, pues no vemos que ha sido antes menor el recurso. Nos han bajado los recursos para el tema cultural y creo que eso nos deja restringidos de muchísimas cosas. Entonces, también revisar cómo se van a trabajar este tema de encuentros ciudadanos en torno a los recursos y los planes de desarrollo locales. Creo que tendríamos que revisar, entrar al detalle un poco de cómo vamos a tramitar esta parte de encuentros ciudadanos, por ejemplo, de manera virtual, teniendo en cuenta que no todos tienen acceso a temas virtuales, a herramientas digitales, como lo mencionaban, y no estamos en las condiciones de proteger los recursos. Y sobre todo los recursos de cultura, que en este caso son casi que transversales y fundamentales en todo este tema. Entonces, aquí no nos podemos dar el lujo de cierta forma de que nos metan en una bolsa común, sino que el recurso de cultura sea el recurso de cultura casi que sagrado para ello, porque pues hay muchísimas personas que construyen todo el tiempo y se esfuerzan diariamente por mantener estos presupuestos. Entonces, les agradezco muchísimo el espacio. Creo que hasta ahí dejo mis reflexiones y muchísimas gracias, de verdad. Bueno, gracias Lorena y bueno, despides David, gracias por sacar el espacio, por acompañarnos a este foro. Vamos a estar muy atentos también de qué sucede pues con el debate que apenas vamos a iniciar. Muy importante a todos recordarles que vía correo estamos recibiendo también por escrito las propuestas. Vi también que está el sector interreligioso por aquí. Vi al delegado decirle que, bueno, este ha sido un espacio, sí, Luis Andrés Montaño Osorio. ¿Tú también estás de acuerdo en que se necesitan espacios de inclusión en el plan de desarrollo pluralistas para sectores poblacionales como la diversidad cultural, arte y valores del sector interreligioso y confesional? Bueno, pues hemos tenido la oportunidad en este 7º foro de escuchar las localidades, diferentes sectores y queremos agradecerle pues a la gente que también se conecta con nosotros a esta hora. Muchas gracias. Y vamos a pedirle a David, maestro, para que nos despida y nos dé sus reflexiones. Bueno, pues muchas gracias realmente por este diálogo. Yo quisiera, antes de decir unas palabras finales, referirme a dos cosas que he visto que estaban escribiendo en el chat de este diálogo. Primero Liliana López, quien estaba llamando la atención sobre el hecho de que debe haber un presupuesto que respete la diversidad sin discriminación de los artistas que son académicos y los que no. Y yo creo que en eso tiene muchísima razón y yo podría decir que tengo pleno conocimiento de que nuestra
directora de IDARTE, se está haciendo esfuerzos para que en el caso de los estímulos que están creando, por supuesto que acojan no solamente a los músicos o artistas, teatreros o pintores que sean académicos, sino en general a toda la población de artistas en Bogotá, que es, como lo habíamos dicho anteriormente, enorme. Así que yo comparto eso. De hecho, les cuento una pequeña anécdota. En el manual de funciones de la Orquesta Filarmónica de Bogotá, quienes pueden llegar a tocar en las orquestas son personas que han pasado por una formación académica, y nosotros estamos en este momento solicitando y elaborando una transformación en ese manual de funciones para que músicos, digamos en este caso de la música clásica, que no tengan la formación académica, pero sí la calidad, puedan ser miembros de una orquesta filarmónica o de las orquestas juveniles. Para darles un caso paradigmático, si nosotros le exigiéramos título a Gustavo Dudamel, el gran director de orquesta venezolano, pues él no podría entrar en la filarmónica hoy en día porque no tiene título, porque los músicos de otras partes del mundo pues han hecho su formación de otra manera, y el Sistema Nacional de Orquestas de Venezuela, que tiene más de 40 años de historia, pues nunca pensó o consideró como lo más importante tener un cartón, sino la calidad, y la tienen. Y nosotros también en Colombia tenemos muchos músicos clásicos que no tienen ningún título. Hay varios de ellos y varios ejemplos, así que comparto lo que dice Liliana. Y por el otro lado estaba Luis Andrés Montaño hablando de espacios de inclusión que, como decía la concejal Lucía Bastidas, acojan la diversidad cultural de nuestra ciudad. Y eso yo también lo comparto plenamente. Yo creo que sí, IDARTE se está haciendo un esfuerzo sobre eso, y la Secretaría de Cultura, pero también reconozco porque, digamos, claro que hago parte del distrito y hago parte, digamos así, en este momento del gobierno, pero sé y soy consciente de que aún estamos, digamos, en una enorme deuda con el sector de cultura, repito, y debemos dar respuesta ahora, en esta situación en la que estamos. Y yo estaba tomando atenta nota de lo que dijo la concejal también, Lucía Bastidas, acerca de que flexibilicemos o miremos a ver cómo hacemos para que estos programas de estímulos que hay en IDARTE y también en la Filarmónica sean más flexibles. Yo creo que hay mucha gente y muchos artistas que también no participan dentro de los programas de estímulos porque encuentran que el papeleo y la tramitología y la burocracia a que nos obliga la ley, pues los excluye, y seguramente hay una cantidad de artistas, por ejemplo, en la localidad de Kennedy, de Chotiva, donde pues que no conocen cómo funciona eso. Nosotros hemos hablado sobre este tema más de una vez en estos meses, 4 meses que llevamos en el gobierno, para llamar la atención de que los artistas que haya y que quienes nos estén escuchando, por ejemplo en el caso de la Filarmónica, nos escriban, y si tiene que ver con un estímulo de IDARTE, pues hacemos el puente para que les hagamos una pequeña asesoría también de cómo pueden presentar los papeles que son necesarios. Pero creo que también es cierto que es necesario, en la medida de lo posible, ante la emergencia económica, flexibilizar esos estímulos. Y termino yo diciendo lo siguiente, digamos, comparto que estamos en un momento muy especial de mucha responsabilidad. Y en esto creo yo que aquí no caben las diferencias ideológicas en este momento. Por el contrario, nosotros tenemos que estar como país, como ciudad, muy unidos, tratando de darle una efectiva solución, que es la responsabilidad nuestra al sector de cultura, porque a pesar de que yo he dicho que entendemos que la salud va a ser prioritaria,
integración social es prioritaria y varios aspectos de la ciudad son prioritarios. También el sector de cultura es sumamente importante en nuestra ciudad y recordemos que Winston Churchill en la época de la Segunda Guerra Mundial dijo algo que me pareció a mí muy importante, que él dijo que Inglaterra había logrado sobrevivir a la andanada y a los ataques de los alemanes y que no había sucumbido a los bombardeos gracias a que nunca pensaron en cerrar ningún teatro y que una sociedad que mientras es bombardeada al mismo tiempo está interpretando Hamlet es una sociedad que no puede ser vencida. Y yo tomo eso como alegoría a lo que nosotros tenemos como responsabilidad. Yo tengo esa responsabilidad. Nos tocó vivir un tiempo muy duro y lo asumimos obviamente. Todas las ideas que ustedes tengan al respecto y que podamos hacer y que nos permita la ley. En lo personal estoy abierto desde la Filarmónica de Bogotá y estoy completamente seguro, aquí tomo la vocería de todos mis compañeros del sector de cultura, que el secretario de Cultura piensa de la misma forma, la directora de Artes, el director de Patrimonio, etcétera. Nosotros estamos en una enorme preocupación también por esa razón, así que es bueno que exista este tipo de diálogos, así que muchas gracias a todos, muchas gracias a Roberto, a Lorena, que representan en este diálogo la sociedad civil, a Lucía Bastidas, concejal con la que siempre hemos tenido un diálogo, por lo demás, respetuoso y además muy abierto, y confluyo yo en que a pesar de las diferencias que haya en este momento, y en especial en la cultura, no debe haber diferencias ideológicas. Y a ti, Kiwa, muchas gracias por liderar esa bancada de cultura en el Consejo de Bogotá tan importante en este momento y por suscitar este tipo de espacios. Y me gustaría que pudiéramos asistir a más y con varios de nuestros compañeros del sector de cultura para que dialoguemos precisamente con personas como Roberto, Lorena y todas las personas que están participando aquí, porque es entre todos que construimos las ideas que necesitamos en este momento, y la creatividad debe estar al orden del día para encontrar soluciones y flexibilizar el cómo el distrito aporta efectivamente a través de diferentes programas a todos los artistas en nuestra ciudad. Muchas gracias. Gracias, David, por tus reflexiones. Yo quiero a todos los bogotanos y bogotanas que están conectados y, bueno, ciudadanos también de otras partes del país, dejar en el centro una reflexión. Nuestro mayor patrimonio como humanidad es la cultura. Tiene que ver con nuestro ser, tiene que ver con nuestra capacidad de crear. Tenemos que reinventarnos este mundo. Así que yo sé que el sector cultural a nivel nacional, pues siempre es el último sector al que menos plata se le deja. Y yo creo que esto tiene que ver un poco con el papel y el rol que cada uno de nosotros podemos jugar en esta circunstancia como cultor, como gestor, como actor, como desde nuestro barrio, desde lo local. Es rescatar la dimensión también y la importancia de lo cotidiano, de nuestro territorio, de esos tejidos sociales activos. Yo creo que al contrario nos toca hacer desde la sociedad civil una incidencia para que la institucionalidad caiga en cuenta realmente que para nosotros este soporte emocional, este soporte de conciencia, este respiro también de una mirada crítica, porque la verdadera pandemia es como nuestra ceguera social realmente, que no hemos querido ver los temas de fondo, esa es nuestra pandemia, pero si no podemos nosotros hacer una mirada crítica de lo que estamos viviendo, es que es una crisis civilizatoria multidimensional, ecológica, económica, profunda.
Y a esto no se puede responder con el mismo recetario de siempre, con la misma inercia de siempre. Yo creo que nosotros tenemos que despertar. Y despertar con belleza, despertar desde el arte a todos los cultores. Por eso, un abrazo. Y también creo que desde el Consejo de Bogotá, en mi papel como concejal de Bogotá, y por supuesto a todos los concejales que han estado acompañándonos en este foro y que han tenido la oportunidad de escucharlos, yo creo que hay una sensibilidad y una conciencia de que los trabajadores y trabajadoras del arte y la cultura, por el papel que tienen en esta transformación social, en esta sociedad en transición, pues hay que asegurarle por lo menos unas políticas públicas, unos presupuestos, como dice Lorena, no los mínimos, pero en el marco de esta emergencia, los mínimos para ir al camino de los vitales, a una democracia vital, que tiene que ver con el derecho que tenemos, como lo plantea Roberto, a respirar un aire limpio, al agua de nuestros territorios, a que germinen nuestras semillas para satisfacer realmente en un concepto más amplio el buen vivir, la soberanía alimentaria, que creo que tenemos un territorio que puede pasar de la escasez a la abundancia, pero somos nosotros los que tenemos que hacer esos cambios. Entonces, esta es una noción de una cultura viva. Yo creo que el próximo foro queremos invitar también a nuestros artistas de la diversidad que están en esta ciudad. Yo creo que la diversidad cultural de Bogotá es un patrimonio de toda la sociedad. Es algo que yo creo que no podemos dejarnos arrebatar. Ha habido también una cultura hegemónica dominante que siempre trata, ¿no?, de imponer sus relatos oficiales, pero creo que la memoria colectiva que está en nuestros barrios, en nuestras tiendas, en nuestros vecindarios, al lado de nuestros humedales, es supremamente valiosa, que era un reto que nos decía Roberto. El reto es hacer memoria, el reto es conectarnos con el territorio. Bueno, pues yo comparto el papel que tienen los microterritorios y les dejo la reflexión para que la conozcan. Estas semanas hemos dado a conocer la hidrópolis. Ayer le entregamos a la alcaldesa cómo nos organizamos a partir del agua en Bogotá, cómo le reconocemos los derechos al río Bogotá. Estamos con Héctor Buitrago, Canto al Agua, bueno, todo el parche del agua, vamos en ese sentido. Yo creo que el río Bogotá es la víctima más grande de Bogotá región, de nuestra inconsciencia, víctima de toda esta contaminación. Y bueno, el Ponca, lamentable ese Ponca, es un Ponca que prácticamente le quita el espacio al río. Y bueno, y si no estamos nosotros como guardianes de esos espacios vitales, el espacio público verde, para más bien hacer de esos espacios del agua espacios de creatividad, pues vamos nosotros realmente perdiendo los espacios que podrían, ¿no?, ser inspiración para todos los músicos. Yo creo que muchas canciones nuestras han surgido de nuestros ríos, de nuestras montañas, de nuestras experiencias más profundas. El sentir de los sentidos tenemos que despertar. Y bueno, está todo nuestro patrimonio gastronómico, así que tenemos que mirar el patrimonio biocultural Bogotá región, mucho más allá de las formas convencionales y tradicionales como nos los han querido mostrar. Y yo creo que para reconciliarnos con este territorio y entre nosotros va a ser, por supuesto, un espacio abierto. David, quedas invitado a escuchar también esa gran diversidad de Bogotá, que seguramente estará participando activamente en este foro, y ojalá todos puedan conectarse a esta misma hora los jueves. Y vamos mirando de cara al debate del plan de desarrollo cómo vamos a aterrizar toda esta lluvia de ideas que ustedes han planteado. Un abrazo. Y Linda, ¿estás por aquí? Creo que no estás. Sí, por aquí estoy, concejala. Bueno, muchísimas gracias a todos los invitados el día de hoy, también a todas las personas que se conectaron. Son bastante los retos que quedan, pues, del sector cultura, pero también son muchas las acciones que se han venido realizando
en este caso el maestro David García. Aprovechamos para felicitarlo por siempre estar presente con la Orquesta Filarmónica en todos los territorios, pues, de la ciudad de Bogotá. Y un saludo también a todas las personas, los medios alternativos y comunitarios que nos acompañaron el día de hoy, como el Canal Afro. También nos estuvo acompañando Huitaca Moreno y diversos líderes de la cultura de la ciudad, organizaciones y colectivos que a diario construyen desde la cultura acciones para una transformación social. Entonces, este fue el 7º Foro Emergencia Cultural y pues nos vemos el próximo jueves para seguir reflexionando sobre esos retos, pero sobre todo conociendo las diversas opiniones del sector cultura en la ciudad de Bogotá. Muchísimas gracias a todos y todas. Gracias. Muchas Un abrazo. Gracias a todos. Virtual para todos. Gracias. Feliz noche.